Okay, we're going to start the cases, and Dr. Guerra will have a microphone, and we'll be selecting people to tell us about these cases. Correct, Pancho? Yeah. Okay. So here is a tracing that I'm showing you. Les muestro y les diré la hora, el tiempo fue alrededor de 3:40. Y aquí está un trazado y dice vacío por doctor. Aquí dice tirado y aquí dice vacío por doctor. CRNA en enfermera. Eso significa que el anestesiólogo fue llamado y la maternidad fue informada. Así que, Francisco, ¿te gustaría elegir algún voluntario para hablar de este trazado en específico? Bueno, en realidad es difícil In establecer truth, it's difficult basal to establish a baseline because it is very, very varied. But do you have a pointer, a clicker that I could use? Sure. Buscando una basal, Looking for a baseline, I think that the only part that I may try to find would be around this area here, because the other is not as well defined. La variabilidad The variability está disminuida. Yo is diría decreased. que I could say that maybe casi ausente la variabilidad. Desaceleraciones, como dije, si no tengo una basal clara, es muy difícil que yo pueda valorar eso. Y aceleraciones, por lo tanto, igual con esa variabilidad es difícil establecer, pero no es un trazado. Okay. No es un trazado bueno. ¿Sí? It's not a good tracing. Can you give us the color? Yo rojo. I would say red. Rojo. Okay, the audience agrees with you. El público está de acuerdo con usted. ¿Alguien Would anybody in the audience del público tendría have described it in a different way? lo habría descrito de una manera diferente? Desaceleraciones tardías, profundas, sin variabilidad. Y en el color rojo. Yes, I totally agree with you. I think I would put Yo creo que yo lo expresaría de manera diferente. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Yo diría que I las would say aceleraciones that son variables, no tardías necesariamente, sino variables, pero con criterios de malignidad, por así decirlo, y que la línea basal está en los 120 latidos por minuto. Pero aún así da un trazado en una categoría de rojo. Okay, well, I think what we've seen here is three people who approached this tracing in three different ways. But they all reached the same conclusion. They all said red. And in fact, the first commentator who agonized over the baseline, I wouldn't have worried about where the baseline is. And the second person who said there were late decelerations with reduced variability. Tardía con variabilidad reducida está bien, y también tenías razón. Los llamó variables, pero dijo ausencia de variabilidad. Yo creo que si abordamos esto al decir primero, no hay variabilidad. Ese es lo predominante de este trazado. Segundo, hay desaceleraciones profundas y no hace punto discutir si son tardíos o variables. No hace diferencia en la interpretación de este. Así que si lo quieren llamar variable y unos tardíos, no discutiré. Estaré en acuerdo para los dos porque no cambia el diagnóstico. Y la línea base probablemente es alrededor de 130, pero esto no cambia nada tampoco. Así que este es una categoría roja, es un bebé que tiene gran riesgo para asfixia severa. ¿Alguien más nota otros detalles de este trazado? Les daré una pista. No está en el panel superior. Is that what you're saying? She's pushing. Está diciendo que hay pujos y quizás no debería estar con pujos. Este es un bebé con riesgo de asfixia. Mientras más empuja, más asfixiado estará el bebé. Así que, como dije antes, estos no son
siempre casos bien manejados, como los casos de Dr. Campos tampoco fueron 100% bien manejados, pero la dirección opuesta. Estaban adelantados, estaban haciendo parto antes de lo que debían, así que avancemos. Este es un paciente que el nombre es BBR y es una persona de 23 años, primípara, y a las 2 de la tarde no se ve el trazado, pero la frecuencia cardíaca fetal fue aceptable y tuvo una temperatura de 100.6 Fahrenheit y eso por supuesto es Fahrenheit, eso es alrededor de 38.1 grados y fue más uno, un poquito más de más uno a las 3:25 y este trazado dijimos que era de 3:40, así que todo esto fue previo a lo que mencioné y ahora este trazado de frecuencia cardíaca fetal ha evolucionado a algo bastante feo. Aquí tenemos el trazado y temo que no tengo la hora, pero debería reconstruirla en cierta manera. Este es un caso diferente. Aún así, quizás he mezclado mi diapositiva. Comencemos de nuevo con este caso. ¿Alguien puede comentar de este caso? Este es un caso muy fácil. Sí existe variabilidad, presentando desaceleraciones variables, un tanto prolongadas, sí, pero con buena recuperación. Así que yo la clasificaría como amarillo. Bien, si se clasifica como amarillo o quizás algo diferente, va a depender de lo que tú llamas desaceleraciones. ¿Hay otra opinión diferente sobre las desaceleraciones? ¿Alguien más tiene una opinión sobre las desaceleraciones? Recuerden que hemos dicho que las desaceleraciones se basan en la forma de la onda. Si son graduales, son tardías. Si son abruptas, son variables. Así que estos son graduales o abruptas. Es una desaceleración que no es muy profunda y además mantiene una variabilidad que se podría considerar como moderado. Okay, you think it's Bien, moderate? ¿estás pensando moderado basado en la variabilidad retenida? But we were talking about severity in terms of depth En cuanto a of the profundidad deceleration. de la desaceleración. Pero depende si lo llamas tardío o variable. Una desaceleración tardía tiene su nadir desplazado 30 segundos o más allá del inicio. No vemos el inicio aquí. Esto es simplemente un minuto, así que este es una disminución muy gradual de frecuencia cardíaca. Este comienza a bajar por aquí y ese se podría llamar variable. Este comienza aquí y este es más de 30 segundos. Así que yo habría votado por desaceleraciones tardías, más graduales que abruptos. Este es bastante abrupto, pero toda la familia es como una familia de desaceleraciones tardías. Hagamos un voto. ¿Quién cree que esto es una desaceleración tardía? Bien, ¿quién piensa que es variable? Oh, que está sola en ese grupo de los grupos variables. Creo que son desaceleraciones tardías y las desaceleraciones tardías, recuerden, se harán severas cuando caen debajo de la línea la caída es 40 latidos por minuto, comenzando desde su inicio, y este es mucho mayor que 45, este es mayor que 45, este es alrededor de 30 latidos por minuto, así que ese sería una desaceleración moderada. Así que, ¿qué vamos a hacer con esta señora? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí está la definición de desaceleraciones tardías. ¿Alguna idea de lo que haremos con esta señora? Este es ella 20 minutos después. ¿Ven la naturaleza gradual de esta caída? Gradual nuevamente, gradualmente nuevamente. Pancho, vas a tener que seleccionar un nuevo voluntario. Zonas que yo consideraría reactivas y mantienen las desaceleraciones que sí, con morfología no tienen ni aceleraciones ni aceleraciones ni al comienzo ni al final, por lo tanto
probablemente sean más tardías que variables, pero con buena variabilidad. ¿Qué piensas que ya que no vemos un disparo aquí, estos parece que tengan un aspecto más parecido a las desaceleraciones tardías? Lo que hacemos con las aceleraciones antes y después de las contracciones es que permitimos que el ojo los ve, porque particularmente no hay una significancia de prognosis. La variabilidad general tiene la significancia prognóstica. Antes y después ha tenido mala interpretación, pero ya no se usa comúnmente. No creo que se puedan crear como variable. Aquí está el inicio, aquí están los 30 segundos, aquí hay otros 20 segundos, así que se retrasa más de 30 segundos, independiente de cómo se ve, así que yo creo que es más bien tardío. Y la forma de la onda es redondeada, no es abrupta como vemos a los variables. Así que la única razón del por qué preocuparse por esto es que, como alguien acá atrás dijo, no baja a 70 latidos por minuto, entonces no alcanzaría el criterio para desaceleraciones variables severas, pero sí cumple el criterio de una desaceleración tardía severa. Y cada bebé con estas desaceleraciones tardías eventualmente se decompensarán. Ningún bebé puede tolerar estas para siempre. Bien, avancemos un poco, a no ser que hay comentarios adicionales. Así que, ¿qué zona? Eso es inútil. Como dije, todo será categoría 2. ¿Qué zona y color? Deberían tener sus aplicaciones activados y buscarlas automáticamente. Es una desaceleraciones severas tardías con variabilidad normal. Así que si fuéramos a variabilidad normal, que está arriba, variabilidad normal, y vamos a desaceleraciones tardías, desaceleraciones tardías severas, y una tasa normal se hace amarillo. El bebé no está asfixiado ahora, pero sí tiene la oportunidad hacia una evolución, hacia algo peor. Algunas personas quizás incluso lo podrían convertir en naranja. ¿Algún comentario? Así que estos son desaceleraciones severas, tardías, y como miran esta diapositiva, son otros 15 minutos después. Esto ha evolucionado, estas desaceleraciones se están profundizando, así que este es un bebé que se está empeorando con sus desaceleraciones, y siendo el caso, es probable de que construya una deuda de oxígeno, y en vez de ser bien oxigenado va a desarrollar hipoxia. Así que, ¿quién quiere hacer algo con respecto a este caso? ¿Vamos a seguir viendo esto? Tengo un comentario, Pancho. Cuénteme, ¿qué haría usted? Está diciendo es que ella es la única obstetra en partos y deberías decidir. O sea, que la variabilidad todavía sigue algo conservada. Ahora las desaceleraciones son más profundas. Se supone que se aplicaron medidas como de resucitación y no hubo una respuesta. Probablemente sino que progresó. Prepararlo ahí. O sea, operarlo. ¿Esta es una manera lenta de decir que hay que hacer una cesárea? ¿Pero en qué etapa del parto está? ¿Está en primer más uno, no? 5 centímetros. Bueno, está bien que sea tan decidida. Y antes de llegar a esta pregunta, yo quisiera tener una votación. ¿Cuántas personas creen que esta mujer necesita un parto inmediato a través de cesárea? Déjeme ver. Por favor, levanten las manos. Muy bien. ¿Y cuántas personas no tendrían el parto inmediatamente para esta paciente? Es difícil votar contra la mayoría, ¿cierto? Muy bien. Yo creo que esto estuvo bien. ¿Teníamos una pregunta aquí, justo atrás suyo, Pancho? No, la pregunta es en qué etapa del parto estaba, digamos, fundamental, digamos, para tomar una decisión. Porque si esta paciente está completa en tercer plano, no me cabe en el orden, no le voy a hacer una cesárea. Puede ser extracción probablemente por forceps, si es posible.
Son cosas distintas. Absolutely true. Absolutamente cierto, absolutamente correcto. La etapa del parto determina lo que uno hace. What is important is that we have to deliver. Está en las puertas para extraerlo por vía vaginal, lo sacas, pero inmediatamente. Y si no, hace una cesárea, si eso es lo de menos. O sea, el concepto aquí es que con esto tienes que sacar la guagua, punto. Una pregunta. Este es el segundo registro. En el primer registro, ¿habría tomado otra conducta? ¿Había suspendido la oxitocina, oxígeno, tocolisis? Porque aquí aparentemente no hubo nada. ¿O la deja evolucionar? She brought up that point. You can assume in this case that all the therapeutic interventions were done. Intervenciones terapéuticas se hicieron. Cambio de posición, asegurarse de que esté bien hidratada, hiperoxia, todas estas cosas se hicieron. What is important here is the following. Que cae la línea en la zona amarilla, necesita tomar las medidas correspondientes. Dice, perfecto, el riesgo que esto evolucione hacia un estado de mayor complejidad existe. Por lo tanto, efectúa la maniobra y vuelve a reevaluar. Se empeora, lo saca. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Se asume que las medidas fueron las necesarias y no mejoró, al contrario, las desaceleraciones fueron mucho más profundas. A propósito de hiperoxia, ¿qué porcentaje del oxígeno que uno le pone al paciente ya pasa efectivamente al feto? Porque si no sería muy fácil tratar la hipoxemia fetal con oxígeno nasal, y eso no es correcto. Por lo tanto, como medida de corregir una hipoxia fetal, la hiperoxia nasal me parece que no está dentro de las herramientas efectivas. La herramienta efectiva probablemente es la suspensión del trabajo de parto. Well, I agree with you. Sí, estoy de acuerdo con usted de que está indicada el parto y la hiperoxia ha sido usada por décadas. La evidencia de su efectividad no es muy buena. Funciona en monos y en perros en embarazo, pero algo importante de saber de la hiperoxia es que no es la cantidad de oxígeno que uno añade a la sangre materna, sino la diferencia arteriovenosa a través de la placenta la que importa, y uno puede aumentar esto en más o menos 10% con la hiperoxia. Uno no aumenta la cantidad total de oxígeno mucho, sino que aumenta la extracción de oxígeno, el oxígeno extraído. Porque está algo tan sencillo de hacer, yo creo que usar hiperoxia es aceptable en estos días. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero es un estándar de cuidado que generalmente es aceptado. Y creo que probablemente no hace ningún daño. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? I have a doubt. The first con la aplicación y me dio color amarillo. Y el segundo trazado lo clasifiqué y nuevamente me dio color amarillo. ¿Qué implica eso? ¿Cuánto tiempo podemos tener un trazado color amarillo? ¿O 2 veces amarillo y ya se convierte en naranjo? No sé, es muy básica mi pregunta, pero, o sea, porque finalmente vemos que el segundo trazado es peor que el anterior, porque las desaceleraciones son más prolongadas, pero aún así quedan color amarillo. Déjenme mostrarles que este es el primer trazado y en realidad tenemos 3. Este es el primero, este es el segundo y voy a pasar al tercero. Y ahora pueden ver la evolución. Estas desaceleraciones se están profundizando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podemos mantenernos en esta zona amarilla? Depende enteramente de cuán rápidamente puedan sacar al feto si se descompensa el trazado. Si es que uno toma 45 minutos para hacer una cesárea, uno ciertamente debería hacer la cesárea ahora con este trazado. Si es que uno toma 3 minutos para hacer una cesárea, si es que uno tiene un parto en el pabellón, uno lo puede llevar un poco más allá. Y si ella se moviera rápidamente, yo llevaría esto un poco más allá en nuestra institución. Pero yo no esperaría eso de todas las instituciones. ¿Eso responde a su pregunta? Muy bien. Muy bien, esto toma harto rato. Este es el primer caso. Ella era una multípara de 1.
A las 3:45 tenemos desaceleraciones tardías profundas. Eso está anotado por parte del obstetra aquí. Acá tenemos un trazado que no ha cambiado mucho y voy a leérselos. Esto es electrodo de cuero cabelludo fetal. Se sacó el electrodo entonces del cuero cabelludo del feto. Acá tenemos aplicación del MightyVac y recuerden que yo les dije que el MightyVac es una marca de extracción por vacío. Y acá tenemos que el equipo fue notificado, eso quiere decir el reanimador, las personas de neonatología. Y acá dice el doctor X está en el pabellón. Así que repentinamente hubo una decisión de que se necesita producir el parto a las 4:08. Ese es el momento, la hora, 4:08. Así que veamos si todos están de acuerdo con este manejo. ¿Comentarios, por favor? ¿Usan vacío aquí? ¿O solo forceps? Sí, only forceps, that's right. En Japón usan solo vacío, no forceps. ¿Comentarios? Tengo entendido que a estas alturas está con 5 centímetros de dilatación, una primigesta, ¿cierto? Primigrávida. Now she's complete. Este es el otro caso. Yes. Ya, no, es que me perdí en realidad, disculpa. I'm afraid I might have to. No, the MightyVac is being applied at complete dilatation. Completa. ¿Todos están de acuerdo de que ella necesita tener un parto inmediato? ¿Pero todos están de acuerdo que necesita un parto con MightyVac? Ahí está la pregunta realmente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que necesita producirse el parto. Veamos qué pasa, a menos que haya más comentarios. Bueno, igual que otro caso que vimos anteriormente, hoy, acá decimos MightyVac vacío. Esto dice tonos cardíacos fetales audibles a 40 por minuto. Así que el operador se está volviendo muy preocupado porque hay una bradicardia lenta, se necesita el parto y está en problemas porque el extractor de vacío no está funcionando, así que usa el forceps. Así que esto va a ser un mal resultado. Les voy a mostrar los resultados, lo podemos discutir. A las 4:10 hubo 4 tracciones con el MightyVac. 6 minutos más tarde se aplicó los forceps. El parto se produjo a las 4:21, luego de 5 minutos de forceps, Apgar 111, un niño de 3.740 gramos, pH 6.9 en cordón umbilical, solo se hizo pH, el primer gas arterial fue un pH de 6.3 y un exceso de base de menos 41. Fue poco preciso porque esto está en la escala de acidosis metabólica severa y se dejó de apoyar a 1 hora. Probablemente acá tenemos una combinación de asfixia in útero y trauma. Así que este es un caso muy mal manejado y creo que podemos volver atrás. Si pudiéramos ir atrás en el tiempo, uno quisiera probablemente llegar incluso antes de este periodo. Yo creo que la intervención en este periodo, cuando hay desaceleraciones tardías no corregibles, desaceleraciones tardías severas, hubiera sido el manejo adecuado haciendo una cesárea. Así que esto hace salir el punto de proyectar en la mente la evolución de un patrón. Y las desaceleraciones profundas, tardías, como dije, casi siempre resultan en descompensación del feto. Las variables no tanto, pero las desaceleraciones tardías casi siempre, cuando son severas, resultan en hipoxia central global del feto. ¿Comentarios sobre este caso en particular? Bill. Funcionando hasta llegar al forceps, ¿cierto? Sí. Say that again. That's the same case that you show when. Hemos tenido 3 trazados de este caso. Mismo paciente, misma paciente, misma paciente. ¿Comentarios?
En el fondo, esperar que siga la evolución finalmente para terminar con un forceps y con prácticamente una muerte neonatal precoz y un trauma, ¿no es cierto?, con un forceps que se agregó a la asfixia. Y lo importante es, o sea, con esto uno puede predecir hacia dónde va el pronóstico del feto y tomar las acciones de acuerdo a la unidad lo antes posible. Recuerden que la mañana él decía que en líneas generales en Estados Unidos una cesárea innecesaria no te van a demandar, pero no hacer la cesárea cuando correspondía sí te van a demandar. Y lógicamente que eso también tiene que ver con la metodología y con los recursos que cuenta en cada una de las unidades. Este caso terminó en una demanda y no hubo capacidad de defender las acciones. Tenemos otra mujer joven, espero que tenga más suerte que la anterior. Ella es una multípara de 3, 31 años, multípara de 2, perdón, tercera gestación, 31 años, 37 semanas, poco cuidado prenatal, inducción del parto con misoprostol porque era drogadicta y tenía polihidroamnios. Y ella estaba en el hospital, se decidió inducirla mientras estaba hospitalizada. Ella recibió AZT profiláctica porque era de estatus HIV desconocido. Acá está ella y voy a leerles. El obstetra está al lado de la cama de la paciente, dice aquí. Acá dice que un tacto vaginal muestra que ella está más 1, disculpen, me corrijo, 7 centímetros, 1 centímetro de largo y en una etapa menos 3. Presentación desconocida. Y no puedo leer acá lo que dice, pero no creo que sea muy importante. Presentación no conocida, dice acá. Y acá, ella está teniendo varias contracciones, como pueden ver. En esta etapa, ella no cooperaba mucho. Estaba un poquito excitada, probablemente bajando de un uso de drogas. Acá se hizo otro tacto vaginal, y hay un cuello posterior, acá se rompieron las membranas y el fluido era claro, líquido amniótico claro. Y ella está con dolor de espalda. ¿Comentarios de los presentes? No hay mucho que decir sobre esto, ¿verdad? Pero si alguien quisiera comentar. Aquí avanzamos aún más y el trazado que creemos que está bien, pero esto muestra su actividad y mucho es actividad de pujo. Y dice aquí que está con pujos y el trazado aún somos capaces de verlo, es algo aceptable. Preferimos un electrodo en esta mujer que quizás tuvo enfermedades infecciosas que desconocíamos. Sin embargo, estaba poco con control, recibió fentanil, no podía sostener la máscara de óxido nitroso y rechazó tener epidural y pasó a ser descontrolada y frántica y se movió por la cama, se subió en la cama y el interno tuvo que seguirla. Así que la idea fue que solo tiene 8 centímetros y estos parecen ser desaceleraciones variables. Ahora la idea fue hacer una infusión amniótica para poder eliminar alguna de estas desaceleraciones. No estoy seguro que esto fuera buena idea. ¿Alguna sugerencia de alguien? Con solo una pequeña cantidad se puede ser en mujeres no controladas porque aún tienen sus derechos de no ser controladas, pero no iba a tomar óxido de nitrógeno y el fentanilo pareciera que no le afectó. Recuérdense que ella es con segundo parto, paridez, así que debían analizarse esta tacha. ¿Alguien cree que el bebé está en problemas hipóxico? ¿Deberíamos votar? ¿El bebé está normo oxígeno?
¿Está oxigenado normalmente el bebé? ¿Alguien piensa que el bebé no está con oxigenación normal? Tenemos votos iguales, pero prácticamente nadie ha votado. Así que algunos están inseguros si el bebé es normóxico o no. Ahora, doctor Guerra, ¿qué opina? ¿Este bebé tiene oxigenación normal? Yo lo creo, sí. Es oficialmente una desaceleración prolongada, ¿cierto? Y es de 80-90 latidos por minuto. Y dado este escenario, hay que leer lo que tienen. ¿Y creen que pueden leer variabilidad suficiente en este para asegurarse que el bebé no tiene problemas a pesar del hecho de que la frecuencia cardíaca está en 90? ¿Cuántas personas pueden leer la variabilidad en este aunque tenga desaceleraciones prolongadas? Por favor, levante las manos. ¿Cuántas personas? Bien, tenemos algunas personas valientes. Sí, bien. Uno se desensibiliza a bradicardias y aceleraciones prolongadas en el tiempo si se percatan que el bebé tiene un mecanismo Frank-Starley poderoso. Yo creería que una frecuencia cardíaca de 80-90 es adecuado para este bebé para oxigenarse, y yo simplemente interpretaría una variabilidad normal en él. Así que no creo que este bebé está inminentemente en problemas. Me preocupa más bien cómo sacar el bebé si es que el bebé cae mucho. Ahora, este caso emocionante sigue y el bebé sí terminó por descompensarse. Ven que la frecuencia bajó aquí alrededor de 56 y puedo leer un nivel plano aquí. Quizás algo puede ser artefactos, y por supuesto este es artefactos, este bloque. Quizás sea una aceleración, pero no me sentiría tan confiado que lo es. Así que yo creo que este bebé sí está llegando a fondo, y se puede ver aquí que se aplicó un vacío. Quería completar rápidamente porque hacía mucho ruido, y las personas quienes hacen ruido a veces progresan rápidamente, así que aquí teníamos la maniobra McRoberts, se aplica el vacío y pudo parir en este punto. De hecho, aquí está el punto de parto, unos minutos posteriores. Así que este fue apropiado. ¿Alguien habría hecho algo diferente? El que haya hecho la pregunta sobre el escenario es importante en este caso, que ella tuvo un segundo etapa muy corto y estaba en su segundo parto, y estas personas tienen músculos como Arnold Schwarzenegger que pueden empujar bebés tan rápidamente que quizás sea inapropiado, y no en este caso, sino que en el premio para utilizar un Mighty Vac para poder sacar el bebé. Hay solo cierta cantidad que se pueden hacer en estas mujeres descontroladas, y este fue un caso muy difícil. ¿Algún comentario? Nunca han tenido un caso como este, me imagino. Veamos qué pasó. Había un parto vaginal asistido con vacío con Apgar 7.9, gases sanguíneos absolutamente normal. No hemos dicho mucho sobre los gases sanguíneos, pero un pH arterial umbilical en promedio en un bebé normal es de 7.24, 7.26, y baja a 7.1 justo antes de llegar a la anormalidad, y un exceso de base es de menos, no es normal. Usualmente son menos 4, y un exceso de base hasta menos 12 aún está dentro del rango normal. Así que este fue un buen resultado, al menos al bebé fue tomada de la madre, porque al menos un servicio de protección infantil fue involucrado en su cuidado. Este tiene un aspecto similar a un caso mostrado por el doctor Campos esta mañana, así quizás pudieron aprender algo de ese primer caso para este caso. La temperatura es 99.4, lo que es 37.4. Así que oficialmente no está febril. ¿Quieren seleccionar un voluntario? What do you think?
Sorry, what are the obstetrical conditions? Sorry? Perdón, las condiciones del cervix, ¿cómo son? Esa es una muy pregunta que debía haberles dicho. Parece que no lo tengo. Pero es algo excelente que debía haberles dicho. Les puedo usar, la hora son las 2:30, pero bien, está casi completa. Pero no debía haberles mostrado ese, porque ahora miran que habrían hecho parto al tiro del bebé. The truth is, pero veamos este trazado y me lo describe si el bebé está en riesgo para hipoxia o no. Cardíaca fetal basal normal, con una variabilidad mínima o ausente, asociado a desaceleraciones variables. Mild variable deceleration? Leves. Yeah. So I would agree with that. De acuerdo con eso. Yo creo que es variabilidad reducida. En la presencia de desaceleraciones variables leves, es raro para la reducción de variabilidad se debe a las desaceleraciones. Así que no sé por qué este bebé tiene variabilidad reducida, pero no diría que es debido a la hipoxia. Así que continuaría con este parto. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bien, yes. ¿Y qué zona sería? Si tienes la aplicación, alguien que la haya bajado, alguien que esté trabajando en la aplicación, ¿qué zona? Lorena. Así que es uno amarillo, sí. Lo que significa el bebé no está hipóxico centralmente, aunque tiene variabilidad reducida. Comiencen a ver el juego entre las desaceleraciones y variabilidad reducida. Es una interacción que simplemente hay que aprender a vivir con él. Así que este bebé tuvo una baja y estás 9 centímetros en este punto. Y aquí tenemos el bebé que cae hacia una bradicardia y es una deceleración prolongada. Es una desaceleración por 2 minutos y después una deceleración prolongada. Y si se espera mucho tiempo será bradicardia. Así que la acción fue bastante rápida aquí. El doctor con extracción al vacío. Algo está escrito ahí que no logro leer. Algo por doctor, se le dio oxígeno. IVF es fluidos intravenosos que fueron administrados. Ahora se recordarán que cuando estos llegan a suceder, nadie está escribiendo, están haciendo otras cosas, así que toda esta escritura se hace posteriormente, después del parto. Y estos son muy comunes de estos tipos de trazados. Y aquí está apagado el extractor al vacío. Así que no sé la cantidad de partos anteriores o embarazos anteriores, pero si fuera primípara y está en 9 centímetros, entonces este sería algo muy complicado, utilizar un extractor de vacío en la cara de este bradicardia serio. Noten nuevamente que bajamos a 60 y ese es la zona de emergencia obstétrica. Y creo que se decidió que el vacío no iba a funcionar, así que aquí tenemos el bebé que continúa. Sospecho que se le dijo empujar y por eso vemos estos esfuerzos constantes de empujar y está a 9 centímetros. A las 2:34 está el inicio de la bradicardia, está completa a los 2:35, es tractor de vacío, después escalpelo y bloqueo pudendal y nuevamente el uso de los forceps. El problema es que si no funciona el vacío significa que han utilizado una gran cantidad de tensión para poder llevar al parto, y si se utiliza forceps hay un instrumento que habrá más trauma en la cabeza del bebé, así que el parto de forceps es a las 2:59 y aquí está el trazado a aproximadamente a la hora y el momento de parto. Esto es claramente un trazo patológico. Este es una bradicardia con variabilidad ausente.
Ahora, la mejor información que tenemos es que un bebé puede tolerar estas bradicardias por alrededor de 4 minutos de variabilidad ausente. Con la variabilidad presente puede tolerarlas por casi siempre, pero con la ausencia de variabilidad se tiene alrededor de 4 minutos antes de que el bebé comience a ser acidémico. Lamento que les muestro casos tan pesimistas, así que creo que estaríamos de acuerdo que esta es una mala decisión y volveremos en un minuto. Así que debía ir a cesárea probablemente en vez de los intentos quirúrgicos. Y el parto por forceps resultó en un bebé de 9 libras con un puntaje Apgar de 3 y 4 con mal resultado. Así que volvamos a ver qué debió haberse hecho. Así que aquí está el primer trazado. Honestamente no creo que este es predictor de lo que iba a venir. No creo que este trazado fue capaz de predecir esta bradicardia repentina, pero esta fue repentina, que persistió y no pudo ser eliminado por medios conservadores. Quizás no debíamos permitir que siguiera pujando aquí, pero sabemos que en estas situaciones de urgencia las personas se empiezan a desesperar y dirán, empujan porque el bebé muere, y mientras más se empujan el bebé, más complicado se hace, así que usualmente no es un buen abordaje. Yo creo que tenemos una cantidad de lasitud para intentar intervenciones vaginales y no criticaría estos tipos de partos, pero deben ser breves y si no hay descenso deberá abandonarse. Y si se utiliza vacío o forceps, depende de sus habilidades o lo que ustedes sienten como apropiado. Y al menos médicamente, legalmente y clínicamente tenemos una cantidad de laxitud en permitir el intento de las personas, porque claramente este bebé va a salir en minutos y va a estar 5 a 10 minutos antes de que el bebé esté fuera por una cesárea, especialmente si esta bradicardia ocurrió en la sala de parto y debió ser trasladada a un quirófano. Así que yo habría votado para un intento quirúrgico rápido o no, si es que yo no estuviera presente. No puedo tomar la decisión, pero no la critico, y si no funciona, entonces inmediatamente, al menos preparar inmediatamente la cesárea. ¿Algún comentario de este otro caso tan feo? Unfortunately, we will not be able to continue interpretation because we have to leave to Santiago. So interpretation will have to be continued by Dr. Guerra, please. Did you get that, Pancho? En este caso, específicamente... No, I'm sorry. Continuada por el Dr. Guerra. You can do it. Thank you so much. You were wonderful. En este caso, usted podría... You have to get one outside. En este caso, justamente estamos en la bradicardia y hay una urgencia de extracción. ¿Podría haber indicado una tocolisis de urgencia? Yeah. Mientras se prepara el pabellón para operarla. I think that tocolytics, a bit like the oxygen story, there's not any good evidence that they're going to be effective in a case like this, but they're harmless and they may do some good. So if indeed this baby had the bradycardia because of excessive uterine activity, it's a worthwhile thing to do. It does not delay delivery, at least in our institution, because it's done by another nurse who's not getting the lady to the operating room. So it's a worthwhile thing to do, but it may not be any good. We've lost our other interpreter now. Are there any other questions? Okay, I think we'll wait for Pancho to come before we move on to another case, unless you're all exhausted with cases, huh? And you want some good news for a change, huh? You were saying that we could try like the extraction with vacuum if it would be, we wouldn't use too much time. You think the time is like what you said before, the 4 minutes? Like
one try, and if it doesn't work immediately, or for how long would you say we could I keep think trying? it's of the order of minutes, and I wouldn't put a time on it because I don't think that's realism. But at least with the vacuum extractor and the forceps in our hands, we would not have the intern do it. We would have a more senior person do it. And if there was no descent with the first pull, it should be abandoned. And that you can tell in 30 seconds or 45 seconds. Now that's not the whole time of the attempt, because you have to get the woman into stirrups somehow, and you have to, there's a certain amount of things you have to do. So it's not a 45-second attempt, it's more several minutes. Well, if there's descent and delivery, then I wouldn't have a case to show you. Okay, en el fondo lo que él dijo que el intento sería solamente, primero lo haría una persona que sepa, no dejaría al becado o un interno que haga el forceps. Y en segundo lugar, si después de un intento no resulta... Okay, here is EC2. Comentarios? Oh, that you don't want to share with the public? No. What did you say? This guy murders babies, huh? No. These are not cases from our hospital necessarily, okay? And admittedly they're badly managed, but although they're sad, they are very illustrative of what should be done. So here's EC2. You saw EC1 this morning. That was another lady. She's 42 years old. It's her first baby, and she's 42 weeks. So here she is. She's actually a para-zero, but she's a gravida 2. And she's 42 and 42 weeks. Find a volunteer, Pancho. Entonces, 42 años, tiene una pérdida previa de primera gestación. La mujer es segunda gestación, 42 años, 42 semanas de gestación, no contamos con esto. ¿Cuál es la opinión de While you're thinking up your answer, some people have said late decelerations look like seagulls. They have this curved wing. Does that help you? In which stage of labor is she? 5 centimeters. 5 centimeters. I was told by my chief resident when I was an intern, when you're on the firing line, if you don't know, make it up. So 5 centimeters is good enough. Is that on? I can't hear. Un registro me parece que con buena variabilidad. Excellent. Variability first. Una basal de 140, 150. Hay una desaceleración. Okay. Que Deceleration? Did you podría say? ser variable. La tercera contracción. Con In the first contraction you have a variable deceleration? This one? No, the third one. Yeah. That one? You said that? esa, sí. Sí, y se insinúa otra en la que me parece que sigue, o sea, considerando que está con 5 centímetros, yo creo que la dejaría en amarillo. 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 Well, I don't think they're variable. Anybody else want to tell us why they might not be variable? Or why they think they're late? Decir, ¿por qué no son, él dice que no son variables? ¿Alguien quiere opinar por qué no podrían ser variables? O sea, la tercera contracción, la recuperación es un poquito más lenta. See, I'm seeing this as the baseline somewhere around here. And I'm seeing this is the onset. And in pattern interpretation, your mind has to go through all this mess. And you have to extrapolate what the average would be. And I think this is a classic late, frankly. But that's only what I think. Una de las cosas interesantes es que el doctor opina que la línea basal sería en algún lugar de por aquí
y aquí empieza la desaceleración, y aquí lógicamente que hay todo esto que confunde, pero si uno sigue y redondea esto, vamos a tener una desaceleración tardía, clásica. And going back, I can see a nice round pair of seagulls' wings here. And here, if I read through it, I can see a late deceleration there. And I can see the beginning of a late here. Y el principio de otra más allá. And is it important whether they're lates or variables? Who wants to tell us that? ¿Es importante que sean tardías o variables en este estado? Es que mi pregunta está en que ¿no es también más fácil asociarlas con las contracciones? Siendo que ahí, por ejemplo, igual yo pensé que eran tardías porque no están asociadas a la contracción. Se ve después, desfasado. What was that? She said that you must correlate with the contractions, and in some cases there's no correlation with the contractions. Okay, I will respond to that. I think you can see late decelerations even in the absence of a contraction pattern. The reason being it's the pattern, it's the rounded waveform that tells you whether it's a late or not. If you buy my argument of yesterday that early decelerations don't exist, then these have to be late decelerations. And I can see the nadir somewhere here and the peak here. The nadir, this is more difficult, but it seems to be delayed a bit. This one, clearly, the nadir is beyond the peak of the contraction. Yes. Okay, lo que dijo en fondo que lo importante es que las desaceleraciones tardías pueden ser aún vistas sin las contracciones. Es decir, bastan con ver la onda de la frecuencia cardíaca y uno ya puede definir que si son como ondas que demoran en llegar a menos 30 segundos o más, son desaceleraciones tardías. Aunque a lo mejor a veces el registro de la dinámica no haya quedado bien puesto. And the only reason to be even discussing this is that late decelerations are moderate before moderate variables are. The dip doesn't have to be so deep, so evolution might be a bit worse. But is the baby hypoxic? Let's have the lady comment on that before we get to your question. The lady at the back. Is the baby hypoxic? ¿Tú crees que este feto está hipóxico? No. So it's a bit of an academic argument whether they're lates or variables. And your question, please. No, I was going to make a comment because for us, I think most of the people here, para todos, que para la mayoría de las personas acá nosotros aprendemos que las desaceleraciones se deben clasificar según la contracción, que creo que es lo que todos hemos aprendido acá, y que en teoría para lo que nosotros aprendemos o lo que sabíamos hasta ahora es que las contracciones tardías siempre finalmente se asociaban a la hipoxia. Por eso a lo mejor todavía estamos enredados en clasificarlo entre las variables y las tardías y hacer esa diferenciación. Do you catch the idea? No. But I'm sure she's right. But tell me what her idea was. Bueno, una de las cosas más importantes que yo le dije cuando empezamos la sesión es que cuando le mostré mi presentación me dijo que la mitad de lo que yo presentaba eran bullshit. O sea, nada. Y por lo tanto, ahora ustedes están viendo que lo que nosotros teníamos internalizado como un análisis de un trazado normal, aparentemente no lo era. ¿Ya? Yo creo que eso en cierta forma resume lo tuyo. Y que el asociar esto exactamente a las contracciones, este es un DIP1, esta es una dilatación precoz, tardía o variable, realmente no, si él dice las dilataciones precoces no existen, hay que analizarlo en relación a la forma que tiene y hay que partir por la variabilidad. Y si tú miras esto, tú dices, ¿cómo está la variabilidad en este trazado? Está buena. ¿Tiene dilataciones tardías? Probablemente sí. Y si tú esto lo empiezas a cuantificar, va a caer en la zona amarilla, ¿no es cierto? Y eso va a significar que tú vas a tener que poner ojos para poder analizar este trazado un poco más tarde. So I'm going to move ahead and then say what you think here. ¿Qué piensan acá ahora? Jaime, para que tú trabajes aquí, no te puedo mandar el mail. It looks to me like 3 seagulls flying over there.
tardía, pero tiene buena variabilidad. Hablar él parece que... He said that the variability is still okay and there are more late decelerations. I think they're a bit more clear now. Él cree que ahora lógicamente está un poco más claro. Bueno, yo creo que en realidad no es un feto hipóxico, pero el contexto es lo más importante. Es una mujer, una gestante tardía, con una mala historia obstétrica, un embarazo de post-término. Yo creo que muchos incluso ni siquiera la someterían a un parto, especialmente en el lado privado, en la medicina privada. Y acá, por lo menos, está un trazado amarillo y el contexto que le da a la paciente, eso a mi parecer lo hace subir de categoría y yo lo operaría. Tell me. He said that because she's now the trace is more clear, yes, and also more clear, and also because she's 42 weeks, it adds something else. So yes. It's going to change the category to increase one step forward. Okay. For example, if you have a yellow, you are going to have now an orange one. So does that mean that you would like to deliver her because she's so old and pregnancy so advanced and okay, and are these mild, moderate, or severe? Late deceleration. Estas son deceleraciones, okay. They're moderate. Moderadas. Okay. Let's take a vote. How many people want to deliver this woman? ¿Cuántas personas quieren? Levanten la mano las personas que quieren sacar la guagua ahora y no seguir esperando. The left-hand side wants to deliver. Oh, the opinion is spreading. How many people would wait on this? You know, that's pretty even, isn't it? That's pretty even. You'd wait? Good. Oh, well, I think maybe the weights have it. Yeah. Okay. So let us move on with this lady. Oh, we did that. And we decided she was amarillo, and some people wanted to advance it to orange. We're doing this all up. Oh, I'm afraid we cut off the end result. I can tell you the end result. I very well remember this case. And the end result is that she went to 6 centimeters, stayed there for 3 hours, and ended up with a cesarean section. The pattern stayed exactly the same. She had late decelerations with normal variability right up till the time of C-section. The baby had normal APGAR scores and normal blood gases. Entonces, so she had dystocia, not section for fetal indication. Él dice que siguieron esperando y después de 3 horas no hubo una progresión, por lo tanto se tomó la decisión de interrumpir basada en la distocia y no en la asfixia fetal. Después de 3 horas las deceleraciones tardías seguían igual, no hubo ningún cambio, ninguna progresión del trazado y el recién nacido fue un recién nacido que tuvo una época normal. So that's the first good case I've shown you today. Yeah. Este es el primer caso bueno que muestra hoy día. En nuestro medio, una mujer de 42 años, nulípara, no llega a las 42 semanas, se opera antes. In our place, if we have a mom with 42 years old and 42 weeks, she's not going to reach 42 weeks because we are going to deliver the mom before that, maybe no more than 40 weeks. What do you think about that? I totally agree. I think this woman shouldn't have been allowed to go beyond 41 weeks at the most, as she was in this case. So instead of giving you a good case, it's a bad case, right? Another bad case. Bueno. No, we don't let anybody go beyond 41 weeks now unless they demand to go beyond it. The 42 years of age, oh, you want to say? Él dice en el fondo que está de acuerdo con el manejo de no dejar a las mujeres llegar más allá de las 41 semanas. Y en este caso está de acuerdo con el manejo que si llegaba hasta las 40 semanas por tener sus 42 años también está de acuerdo. Excepto que la madre quiera continuar con la gestación más allá de las 41 semanas, se prosigue hasta las 42. The 42 years of age, you know, we used to say 35 was the elderly primip and multip, and they needed special attention. And we used to use the term premium baby.
And then we realized that if you're going to call their babies premium babies, then other people's babies are not premium babies. And that's pretty offensive. So you never hear the term in the United States premium baby anymore. They're all premium babies, okay? Ok, en el fondo también ha ido cambiando la multiparidad tardía, es decir, todos nosotros que somos más antiguos sabíamos que a los 35 años tenían un timbre rojo y eran multíparas tardías. Ahora las mujeres se embarazan mucho más tarde. Segundo lugar, el hecho de decir esto es un feto valioso porque tiene 42 años es ofensivo, así que todos los fetos son valiosos. And you know, we're having so many women over 40 having babies now. We have a very active IVF program, many of them with twins. And if they're fit and their blood pressure is normal and their glucose tolerance is normal, they do wonderfully well. Dice que allá también el número de multíparas tardías sobre los 40 años ha ido aumentando tremendamente y sobre todo ahora que eligen la fertilización in vitro, ¿ya? Y si es que la presión sanguínea, los test de glucosa, ¿no es cierto?, no tiene diabetes gestacional, no tiene hipertensión, se deja trabajar, o sea, se deja la evolución como si fuera una mujer normal, de menor edad. Excellent. Do you want another case? Yeah, go ahead. One more case. So this is a lady whose name is GCC, and she's 7 centimeters, 0 station. She's a para 3 at term, 27 years of age. So this is a normal rate is about 130 beats per minute. The variability is normal. There's ACT cells, there's no D cells. Okay? So here we have some exciting things happening, and I'm going to try and read these. 8 to 9 centimeters, station 0, vaginal exam, oxygen is given by mask, artificial rupture of membranes. I can't read that. Está con 8 o 9 centímetros, se le rompen las membranas. Ruptured membranes, this is the doctor present. El doctor está presente. Large amount of thick meconium. Gran cantidad de meconio espeso. She's turned to her left side. Se gira hacia el lado izquierdo. And you can see here the heart rate coming down. This probably is valid fetal heart rate. Y la frecuencia cardíaca baja y él cree que ese registro que estaba mostrando probablemente es un registro verdadero de la frecuencia cardíaca fetal. And something is applied by Dr. X here. I presume it's an electrode applied because here is direct ECG. Y probablemente ahí lo que estaba instalando o lo que se instaló fue el electrodo cefálico. And it didn't seem to work, so another electrode is placed here. Y aparentemente no funcionó y le pusieron otro electrodo. And we get picking up of the heart rate again here. Y ahí se tiene un pequeño registro de la frecuencia cardíaca de nuevo. And then this is Dr. X here at the bedside and so forth. Y el doctor X está ahí, sigue al lado de la cama de la paciente. So what do people think about this? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién vamos a elegir? ¿Tú quieres matrona de parto? She's a para 3 at term. Now 8 centimeters. Está con 8 centímetros. And she's just had a prolonged deceleration. She's had a prolonged deceleration, and I suppose it matters how low you think it is. If you think this is a heart rate of 50, that's pretty bad. If you think it recovers by this time, it's not so bad. Lo opero, yeah. She said that she's going to do a C-section now. She's rushing to C-section right now. Yeah. Okay. And let's talk about this. See the way that we think there was heart rate here. This may be heart rate. The electrode picks up here. This is not so bad. It's about 110. But then it drops down into this deceleration, and you can see how rounded this is. When it comes out without variability. So that's... Entonces, lo que está diciendo es que... que aquí se encuentra, probablemente esto corresponde a una frecuencia cardíaca fetal real y que está bajo los 60, probablemente el feto por la ley de Stalin no es capaz de bombear al cuerpo en forma suficiente. Acá aparentemente hay un alza y acá nuevamente hay un alza en el cual está un poco mejor, está mejorando este feto, pero aquí hay una caída brusca de la frecuencia cardíaca fetal y se recupera sin variabilidad. And here is the next
tracing, these overlap. You'll notice that this deceleration that I pointed out here is going to appear here. This is that same deceleration. Ya, esa es la misma deceleración que estaba al final del trazado de la foto anterior. O sea, esta es la continuación. En la otra se terminaba aquí y aquí se le agregó este pedazo más. So, what do we think about this tracing now? ¿Qué piensa ahora entonces? Sí, pero igual, ¿cuánto demora en preparar el pabellón si está todos los recursos? Yeah, she's done it Porque already. a lo mejor en She's finished. 10 minutos está listo. She had it right on, huh? So this is further on. Esto es más adelante. And here she's 8 to 9 centimeters. Ahí está, consigue con 8 o 9 centímetros. And here she's put in knee chest position. Ahí se pone amnioinfusion is begun here. Yeah. What do people think about an amnioinfusion at that point? ¿Quién cree que una amnifusión es lo correcto en este punto? Levanten la mano los que creen que es correcto hacer una amnifusión en este estado y con esta situación. Let's have was it a good idea or not? No. Why was it not a good idea? ¿Por qué no es una buena idea? Because we're in a rush. Because we're in a rush, it's delaying delivery. Absolutely, it's unlikely to do any good, and if it delays delivery, it's a bad thing. So here we are, and she goes to the operating room at this time, and this is a grossly abnormal trace. This is red, and here's the rest of it in the operating room. Este es el resto del trazado en la sala de operaciones. And here, this sad comment here is, Doctor arrived. El doctor llegó en ese punto. So, if the doctor had been called earlier and the demand was that he be there to share the analysis of this tracing, maybe the delivery could have been done a bit quicker. Probablemente él dice que si el doctor le hubieran avisado antes y hubiera estado analizando el trazado mucho antes, hubiera tomado la decisión antes para poder intervenir a esta paciente, pero llegó al final del trazado. This is the doctor trying to apply vacuum but unable. El doctor trata de aplicar entonces el vacuum y no puede. A decision for a C-section is here. La decisión de hacer, no, pero este era el médico tratante, no era el anestesista. Y ahí recién ahí decide hacer una cesárea después de un forceps fallido. And here was the failed vacuum, a cesarean section, APGAS 002, pH 6.8, base excess -19. Right in the middle of the pathologic zone. This baby was at great risk for neuropathy, and in fact it was a neonatal death at 14 days of age. Entonces, ahí están los datos del recién nacido. Nació con APGAS 0, 0 y 2. El pH de la arteria umbilical fue 6.79 con menos 19. Este es un feto que tiene, un recién nacido con altísimo riesgo de daño neurológico, y en efecto murió a los 14 días. And if this is the time of delivery, 3 o'clock, we can go back. Y si la extracción fetal ocurrió a las 3 de la tarde. Very painful tracing here as the delays mount up, and I can't read the time there. Can you read the time? I think it's 2:30. 2:30 something. 2:30. So we've gone back 30 minutes already, and in fact, if we go back even further to when our friend over here wanted to deliver the baby at this time, what's the time there? 2. It's getting close to 40 or 50 minutes anyway. So you had the baby out 40 minutes earlier, and you probably had a normal baby. Dice que probablemente por lo que se esperó hasta tomar la decisión final, tú hubieras tomado la decisión antes, al menos 40 minutos antes, y probablemente el feto no hubiera estado tan deprimido como salió, o con el resultado que se obtuvo. So there is another badly managed case, and
The management of this case is once again indefensible. Y el manejo de este caso nuevamente es no se puede defender en la corte. O sea, sentó preso. Is that enough cases? I've got one more. Do you want to do one more? Yeah. It's up to you. One more? Yeah. This is another. I want to show you a good case. So here is a lady. It's her first baby. She's feeling pushy, although she's only 4 to 5 centimeters. Entonces esta mamá tenía 4 a 5 centímetros y estaba pujando. So these are what? ¿Qué tipo de desaceleraciones son estas? A ver, pero vamos a preguntarle a alguien que se matricule. Son... What's the question? The position. It's occiput anterior. La posición era una occipito anterior, no era posterior. And I just made that up, actually. Me parece que tiene como buena variabilidad, pero... Very good. Variability first. Sí, pero con desaceleraciones variables. Variable profundas. Absolutely, yeah. A hypoxic baby? ¿Es un feto hipóxico? No. No. Not yet. No yet. So, no aún. So efforts were made to apply the therapeutic interventions to get rid of these decelerations. O sea, aquí se aplican las medidas terapéuticas para tratar de ver si se corrige un poco. And here we have... Lo primero es tratar de que no puje. Here is normal heart rate here. Ahí but está el then trazado a very normal. long deceleration. Hay una deceleración larga y prolongada. And we're beginning to see loss of variability here. Y se empieza a ver una pérdida de la variabilidad más allá. And then these are approximately 20 minutes apart, these tracings. Or I think it was 40 minutes apart. So, Este trazado fue 40 minutos después, and aproximadamente. what do we see here? Who wants to interpret this for us? ¿Quién quiere interpretar este trazado ahora? Ruth, tú que eres bien activa, ¿qué piensas de este trazado ahora? Este trazado ahora, bueno, ya acabaría bastante con el anterior. Estábamos sin variabilidad y con desaceleraciones más profundas. Now we have a more profound deceleration and with a lot of variability. Red zone, right? Red Baby zone? Zona roja. At such high risk for hypoxia, it needs instant delivery. And in fact, it was delayed somewhat. And the baby was encephalopathic at the time of birth. So I'm showing you a lot of these cases to show you evolution of patterns. Entendieron al final de este caso que en el fondo esto es un feto que ya cayó en la zona roja, evolucionó a una mayor complejidad y por lo tanto lo que había que hacer era sacarlo, cosa que no se hizo y finalmente el feto terminó con una encefalopatía hipóxica isquémica. And I'm showing these tracings to show you evolution of patterns, and of course if they were well managed cases you wouldn't have had the opportunity to see how these patterns evolve. So that's why you have to put up with these very sad cases. Bueno, él en el fondo ha mostrado casos que han sido mal manejados, con resultados que son complejos, porque lo que él pretende es que estos casos no se repitan. Y si muchas veces uno toma la decisión antes, va a encontrar que el feto sale con un Apgar mucho mejor y a lo mejor uno piensa que se hizo un procedimiento necesario. Pero cuando uno tiene esas cosas y sabe que puede complicarse, atrasados con esto y con resultados de encefalopatía hipóxica fetal, ¿no es cierto?, es mejor tomar la decisión antes. And that's the end of my cases. Y I've este got es el- another one, but we've seen it already. Yeah. But so I think that's the end of my cases, and I'm happy to have questions if anybody has any. Bien, estos son el final de los casos del doctor. Espero algunas preguntas de la audiencia. En varios casos que ha mostrado usted con resultados fatales, en varios casos iniciaron en una zona no comprometida. ¿De qué depende que se vaya a comprometer más adelante y uno pueda obtener la decisión antes de comprometerse? En realidad
o sea, lo más importante es que los colores primero clasifican al feto en riesgo de estar hipóxico. Y en segundo lugar, lo que establece el riesgo de que esta situación vaya a empeorar. Si tú analizas el estado, entonces si tú te encuentras con una zona verde, probablemente es un feto que no va a requerir ninguna medida y puede seguir con su conducta normal. Si te encuentras con una zona amarilla, el riesgo de que este feto evolucione hacia una zona naranja o roja va en aumento. Y por lo tanto tú tienes que estar mucho más atento para observar qué pasa en el tiempo. Si persiste en zona amarilla o si progresa una zona naranja o una zona roja, tienes que tomar la decisión inmediata de interrumpir la gestación. Si eso en el fondo, o sea, en el fondo lo que está poniendo en el tapete esta clasificación no es decir estamos en la zona roja, sino que es decir, ¿sabes qué? Mira, estamos en la zona amarilla y aquí existe, si tú bajas la aplicación y estás en la zona amarilla, te va a decir, aquí tengo este es un feto que tiene un riesgo de estar hipóxico, un riesgo no significa que esté hipóxico, pero también tiene un riesgo elevado o moderado de progresar. Y por lo tanto tienes que tomar la acción en ese momento de observar y el observar y empujar, ¿no es cierto?, este feto a un mayor grado va a depender de tus condiciones para poder resolver el parto en forma inmediata si se te complica. Si tú crees que estás en la zona naranja y puedes pasar a la zona roja que necesita interrupción inmediata, a lo mejor te va a convenir interrumpirlo en ese momento por la vía más expedita. Si estás con 5 centímetros, sácalo ahí. Si te va a demorar 1 hora o más en buscar anestesiólogo y tener el equipo completo, tienes que tomar la decisión ahí. Lo que el doctor muestra lo deja abierto a que los hospitales se adapten a las condiciones de cada uno, ¿ya? De cada hospital. ¿Ya? Gracias. Doctor, no sé si usted concuerda de que durante la curva de aprendizaje vayan a aumentar el índice de cesárea debido al uso de esta nueva nomenclatura, mientras olvidamos el Volchek. No, I don't think it will. Well, it depends on the intensity of your learning. But the major problem we have with fetal heart rate monitoring today is excessive intervention, excessive cesarean sections when they're not indicated. And that is something that's rampant in the United States. There's far too much of it. Because, as we said before, there's little punishment for doing a cesarean section. There's only punishment for not doing it in time. Él cree que probablemente no va a aumentar la tasa de cesárea, al contrario, es tan alta la tasa de cesárea ahora con la interpretación que tenemos que lo más probable es que durante el proceso de aprendizaje la tasa de cesárea va a ir en descenso, ¿ya? Y él dice que en Estados Unidos ha pasado lo mismo porque en el fondo es más complejo no tomar la decisión de operar que hacer una cesárea innecesaria. Yo me recuerdo ayer que el doctor Tomoaki Ikea decía que prácticamente cerca del 90% de su población eran pacientes de alto riesgo y su tasa cesárea era alrededor de un 12% o menos todavía. Un 9% después de aplicar en pacientes de alto riesgo, el 90% eran pacientes de alto riesgo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué usan tanto vacuum extractor y lo aplican tantas veces el vacuum extractor, siendo que eso puede producir hemorragia retiniana, que se demostró en 1966 en un congreso de la LIR en Acapulco, cuando se hizo un congreso latinoamericano acerca de perinatología? What forceps or vacuum? The vacuum extractor, if used appropriately, I think is a very safe instrument. But the vacuum extractor has very rigid rules about how long you can pull for and how many pulls and how many pop-offs. And in our hands we say no more than 3 pulls, no more than 3 contractions, no more than 2 pop-offs, which means that the second pop-off is, yeah, okay. And if you don't get descent with every traction, you should abandon it. So with those strict rules, you do not get brain damage in babies.
Ya, Germán. En el fondo lo que él dice que el vacuum es una herramienta muy buena, que tiene baja el número de complicaciones, pero tiene reglas bien estrictas, es decir, no más de 3 intentos y después se tiene que abandonar, o si tú lo aplicas y al hacer la fuerza se te despega el pop-off, eso, si después de 2 de esos se te despega 2 veces seguidas, también tienes que abandonarlo. Pero son reglas bien estrictas para aplicarlo, o sea, no es cualquier número de pujo y cualquier número de intentos. Germán? Bill, what do you think about to implement the blood gases analysis in all the neonates, or just in those where we see some abnormal tracing? No sé qué piensa, si tenemos que hacer, le digo yo, análisis de gases en todos los recién nacidos o solo en aquellos donde hay trazados anormales. Well, the safest thing from the point of view of protection is to do blood gases in the artery and the vein on everybody. At our hospital, blood gases are part of the global fee. So there's no added cost to a patient for doing blood gases. It's a global fee where everything is included. Doing blood gases is extremely educational because people can put together their management with the outcome. Of course, the vast majority of blood gases are normal. If there is a cost for blood gases, I would recommend you do them in specific cases. And those cases would include probably all C-sections, all cases of vacuums and forceps, all cases where there's a heart rate tracing that some people have interpreted as being suspicious for hypoxia, all preemies, all anomalous babies. So it's a very restricted group that you'd be doing it on. And that would be based on the fact that it costs the mother. Bueno, él dice que en el fondo se le debería, si el costo de los gases arteriales no aumenta, es decir, está incluido en el costo del paquete de parto, por así decirlo, se debería hacer en todos los pacientes. Y eso también tiene un efecto educacional para los médicos y el personal que está atendiendo los partos. Ahora, si se le agrega un costo a la paciente, se le debería hacer en todo parto que es instrumentado, en todas las cesáreas, en todos los forceps, en todas las extracciones con vacuum y en todos los trazados en los cuales había diferentes interpretaciones. ¿Qué opinas tú, Gemma? De la vena y la arteria, sí. Sí, tanto de vena como de arteria. And a full blood gas. Mi pregunta es, my question is because in Chile the legal suites are increasing in obstetrics, for example. So we have to defend ourselves with some of those diseases. To interpret and to write down in the clinical record the interpretation of the fetal heart rate, and also to take blood gases in those fetus where there is a conflicting interpretation or some of the cases that you have named before. Yo digo que en general nosotros las demandas en obstetricia están aumentando y una forma de protegernos es efectivamente poder hacer gases de sangre, gases en sangre en los neonatos, sobre todo en los trazados conflictivos. Yeah. Y en esos trazados nosotros tenemos la obligación de escribir con claridad en la ficha cuál es nuestra interpretación. In the vast majority of cases, blood gases protect the physician more than they damn him. En la mayoría de los casos, el tener los gases arteriales protege a los médicos y lógicamente al equipo médico más que dañarlo, entre comillas. Uno piensa que si tengo un trazado, ¿no es cierto?, o le tomo gases arteriales y me salen alterados los gases, voy a tener mayor cantidad de complicaciones, ¿no es cierto?, legales. Él piensa que es totalmente contrario, es decir, protege al equipo médico de malas interpretaciones y de acusaciones judiciales. I have another question, Bill. Years ago, the group in Montevideo, they said that for each variable profound deceleration like this one, or there was a decrease in the pH of the fetus. Is there something new? Is there something that you can calculate to see
this will progress. Unfortunately, Perdón, much of the... le estoy preguntando, le digo que hace años atrás el grupo de Montevideo decía que por cada una de estas desaceleraciones, desaceleraciones profundas, había caída del pH del feto. Entonces le pregunto si él sabe algo más sobre esto para uno poder calcular cuánto tiempo tiene. Esa es la inquietud que tengo. Unfortunately, most of those data did not include an assessment of fetal heart rate variability. And as we've said many times, the difference between present and absent variability in interpretation is enormous. And I still maintain the data show that in the presence of retained variability, you do not get significant progressive acidemia. And that applies even to variable decelerations. So I don't think there's a straight line drop in pH as you progress with variable decelerations. Rather, I think there's a fairly stable pH that when you lose variability, that's when you get the drop in pH. Bueno, él dice que esos estudios que yo mencioné no tomaron en cuenta la variabilidad. Si uno toma en cuenta la variabilidad, la situación es distinta, porque el pH se mantiene más o menos estable, pero después cuando ya se empieza a comprometer la variabilidad, empieza a caer lentamente el pH. From the animal studies that you have done for a long time, Julie and Billy, is there something that can orientate us apart from the variability or not? Unfortunately, most of the studies are done in sheep, and they seem to have a different control of variability. They have not been a good animal to study variability in. Monkeys are better, but they're much harder to study. Yo le preguntaba si había alguna, con la experiencia que él tiene de experimentos animales, si había alguna evidencia que nos dijera que algo más que la variabilidad pudiera indicarnos esta progresión, y él dice que no, que los experimentos que hay son en ovejas, pero en realidad no son traspolables a la especie humana. Thank you, Bill. ¿Alguna pregunta más? Estos trazados son hechos en 3 centímetros en minuto, ¿cierto? Entonces la consulta que quiero hacer al profesor es si los resultados que tiene el sistema de 5 niveles son totalmente extrapolables a los trazados que se hacen un cuadro por minuto, y si no es así, él consideraría que nosotros podríamos, ante un trazado sospechoso, cambiar la programación de nuestro monitor y hacerlo como lo hacen allá en Estados Unidos. Yo creo que eso ya está, se respondió en cierta forma. Él, cuando le ponemos un trazado de aquí de 1 centímetro por minuto, dice no me atrevo a decir sobre la variabilidad, porque eso ya confunde. En segundo lugar, todos los estudios en Japón, en Estados Unidos, en Canadá que mostró, eran todos a 3 centímetros por minuto. El estándar de velocidad de registro. 1 centímetro por minuto que nosotros ocupamos aquí no permite ver la variabilidad en forma adecuada. ¿Y qué es lo que hay que ver? La variabilidad, porque de ahí se parte con el análisis del trazado. De modo tal de que, en cierta forma, es lo que discutimos en la mañana, tratar de decir, perfecto, ¿no es cierto?, por los costos que significa una modificación, y si va a estar por un periodo largo de tiempo, todas las mamás, ¿no es cierto?, a 3 centímetros por minuto, los costos se van a incrementar en forma exagerada. Lo que uno puede proponer como una medida salomónica, es decir, si los trazados se ven aparentemente normales, se puede mantener la velocidad habitual que hemos estado trabajando. Pero si aparece cualquier anormalidad o necesitamos hacer un análisis un poco más estricto, tenemos que aumentar la velocidad a 3 centímetros por minuto. Que es la única forma de comparar resultados con esto, porque no hay estudios con 1 centímetro por minuto. No perder que lo ideal es hacerlo 3 por minuto. Y además incorporar nuevamente el uso de los electrodos estáticos. Eso nosotros lo hemos perdido desde hace mucho tiempo, y la verdad que creo que los becarios y los reconocen. Bill, what do you think? Right now we use 1 centimeter per minute. Paper speed. The paper speed, that's right. Yeah. Second, many years ago, sometimes we use the cephalic electrodes to record the fetal heart rate, and now we don't use it. Never. Never. Do you think that we have to start again to using the cephalic electrodes?
Well, as I mentioned, the standard for us in the United States is if the tracing is readable with the ultrasound, standard of care would say you can keep using the ultrasound. However, if it becomes unreadable, particularly if you can't specify the types of decelerations and the depths of deceleration, standard would dictate that you use an electrode, except in certain cases, HIV, hepatitis C, and so forth. But by and large, we're expected to move to the electrode when the tracing becomes unreadable. Entonces, él opina que, el electrodo cefálico, o sea, primero, si el registro que se logra con el ultrasonido es adecuado, basta seguir con el ultrasonido. Si no es factible analizar el trazado con el registro obtenido por el ultrasonido, se tiene que pasar al uso del electrodo cefálico. Ese es el estándar es el estándar, ¿no es cierto?, que se tiene en Estados Unidos. Y existen algunas condiciones en las cuales no se usa si la paciente tiene hepatitis, ¿no es cierto?, hepatitis C, o bien tiene HIV, o tiene algún cuadro infeccioso que contraindique el uso de un electrodo cefálico. Pero en todo trazado en los cuales es difícil interpretar la variabilidad, es difícil interpretar el tipo de aceleraciones, lo que corresponde es instalar un electrodo cefálico. I think we've answered every possible question. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Qué opinión tiene sobre el electrocardiograma fetal durante el trabajo de parto como evaluación del bienestar fetal? What do you think about the electrocardiogram, the fetal electrocardiogram? You mean the STAN system? Yeah, the STAN system, I don't believe that it has not yet been tested under US conditions with the paper speed of 3 centimeters per minute and with our approach to management. It has been tested in Europe where the paper speed is almost always 1 centimeter per minute. It did improve the outcome in babies in Sweden and various other places, and it decreased the incidence of cesarean sections. It is being tested currently in the US. The results won't be out for at least a year or two, and we have to wait and see if it improves the outcome under US conditions. My personal opinion is that it will not improve the outcome if people understand variability. I think the information in STAN is all in the variability, or it can be used instead of STAN. I don't like STAN because it imposes an arbitrary number. It's a black box system where the EKG feeds into a black box and out this end comes a number and you're expected to act on the basis of a number. Physicians don't do well with acting on the basis of arbitrary numbers. So I think an open white box, if you like Emily Hamilton's computer approach, I think will be the winner eventually. Bueno, él opina que en el fondo en este momento el electrocardiograma fetal se está utilizando en algunos estudios en Europa, en Suecia, en otras partes. Recién se está empezando y aparentemente tendría algún efecto en mejorar la interpretación de los trazados. Se está recién empleando en Estados Unidos, pero no hay resultados que lo estén avalando. Él cree que, o su opinión cree que probablemente no va a mejorar el manejo, la interpretación de los trazados, si es que el trazado obtenido por ultrasonido tiene un buen registro. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ya son las 4:30. We want to thank Bill. We really appreciate your visit to Valdivia. And we're very, very pleased to have you here and to share with us all your acknowledgement. Because, I mean, this is a very hard area, and we have a lot of doubt. But I think the most important thing is to give the idea and to stimulate us to go further to apply this protocol and to learn more about that. And we're very pleased to have you here. And yo creo que el doctor Parer es una de las personas más importantes a nivel mundial de monitoreo. Él ha dedicado toda su vida. Él me dijo que él se siente un misionero del monitoreo electrónico fetal
y para nosotros es un honor tenerlo acá.